Lectura de nuestra liturgia, Gálatas 3, versículos del 10 al 14. Yo no soy dado a poner títulos a los sermones, pero en esta ocasión estuve meditando, aún estando en Costa Rica, de lo que iba a hablarles a ustedes. Año tras año celebramos el Domingo de la Reforma y hablamos tantas cosas y tuve tantos pensamientos. Anoche mismo estaba hasta soñando con qué le iba a decir. Aparte, ¿verdad?, de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Es importante que tengamos presente, hermanos, que cuando hablamos de la Reforma Protestante, hablamos de un cambio dramático en la historia. Es el movimiento religioso, el avivamiento más grande después de los apóstoles. Hombres y mujeres escogidos por Dios como sus testigos en el siglo XVI para que llevaran ese baluarte, esa antorcha de luz a los pueblos oscurecidos por la mentira de Roma, por su teología totalmente tergiversada y por la tiranía religiosa desde Roma hacia el mundo. ¿Sabe? En una ocasión hubo un joven que su padre quería que estudiara leyes. Él empezó estudiando filosofía y teología. A la larga y a la postre, pues, su padre se impuso. Y en 1528 Juan Calvino empieza sus estudios en leyes y posteriormente en 1532 recibe el título de licenciado en leyes. Pero él ya había oído del Evangelio de Cristo Jesús, había oído del gran regalo de Dios, había estado atento a la voz de los reformadores, principalmente a Martín Lutero, y sabía muy bien, por el poder del Espíritu Santo, que Dios había enviado a su Hijo para pagar toda nuestra deuda. Y en silencio empezó a aprender la doctrina de los reformadores, aún estando como estudiante interno del Colegio Forter, estudiando filología, estudiando griego y hebreo, la palabra de Dios penetraba su vida. Juan Calvino tenía una característica interesante, era un hombre bastante reservado. Pero su reserva no significaba que no tuviera una expresión. Yo conozco muchas personas muy reservadas y tienen formas de expresar lo que tienen en su corazón. Posiblemente no como nosotros quisiéramos, muchas veces tenemos que interpretarlos, se nos hace difícil esa interpretación, pero tienen la forma de expresarlo. Y en 1533 es interesante porque uno de los profesores donde estudiaba el rector de la universidad, Nicolás Cop, en el espíritu que había en el siglo XVI, dio un discurso con claros matices reformados, de doctrina reformada. Y en ese tiempo, es interesante porque fue en la Escuela de Medicina que dio ese discurso, en ese tiempo la expresión libre, la libertad religiosa no existía. Y por lo tanto, todo discurso que retara la autoridad de Roma era un discurso subversivo, un discurso que iba contra la cátedra de Pedro. Y en ese sentido se regó la voz, y eso no se ha comprobado, que Juan Calvino era el autor. Por lo tanto, le dijeron a Calvino, tienes que huir porque te van a quemar en la hoguera. Y en ese tiempo, pues, era una afición quemar a la gente en la hoguera. En esos tiempos, hermano, Juan Calvino huye, pero con un pensamiento: escribir, estudiar, tener una vida tranquila, escuche bien, y difundir con su pluma, en una forma sosegada, el Evangelio de Cristo. Ese era el plan de Juan Calvino. Ese no era el plan de Dios. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de los tuyos
por el poder del Espíritu Santo, y que tu palabra eterna, que nunca se equivoca, sea impregnada en sus vidas, para que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sabe, hermanos? Le habían llegado unas comunicaciones al apóstol Pablo de que en las iglesias de Galacia un grupo de judaizantes estaba pervirtiendo la fe. ¿Sabe? Había dos lugares de iglesias en Galacia. Estaban las iglesias del norte y las del sur, en Galacia, y hasta el día de hoy es una discusión a qué iglesias Pablo le escribió. Una vez estaba leyendo un comentario tremendo de F.F. Bruce sobre Gálatas y dedica su introducción a defender uno de los dos puntos. No me pregunte porque ya ni me acuerdo cuál estaba de acuerdo. Un comentario muy profundo. Pero es interesante porque el apóstol, cuando usted lee la carta de Gálatas, da a entender que cuando sale de allí, cuando ya había educado a esa gente, a esos hermanos, él se sorprende que tan rápido ellos fueran engañados por los judaizantes. Hay algo muy importante que tenemos que entender de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída ama el pecado, se inclina hacia él. Nuestros oídos, que deben ser adiestrados todo el tiempo por la palabra de Dios y la educación bíblica, tienden como a destaparse un poco ante la mentira y el error doctrinal. Y para el apóstol Pablo era sorprendente que ellos le dieran oído, escuche bien, hermano, a la esclavitud. A la esclavitud. ¿Sabe? Porque el apóstol le había hablado de la libertad en Cristo, le hablaba de la libertad de la ley que ellos tenían, han sido libres de la ley, de la condenación de la ley por los méritos de Cristo, y llegan unos hombres diciendo que son cristianos, diciendo sí, ustedes son libres de la ley, pero, y ahí está el problema, el pero. En el Evangelio no hay peros. Y Pablo inmediatamente le escribe a esos hermanos una de sus joyas epistolares. Martín Lutero escribió 2 comentarios a Gálatas. Y en el versículo 10, después de presentar lo positivo de la justificación por la fe, la importancia que entendamos que el Dios verdadero fue nuestro sustituto y pagó nuestra deuda, en el versículo 10 entonces empieza a hablar de lo negativo que es observar nuestra vida y nuestra salvación a través del cumplimiento de la ley. Y da razones muy importantes. El versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo, citando a Deuteronomio 27:26, nos habla que el incumplimiento de la ley es una condena automática, porque el hombre no puede observar todos los detalles de la ley. Entonces tenemos un problema. Para usted ser salvo, usted tiene que cumplir toda la ley. El apóstol Pablo en Romanos 2:13 nos dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos son justos delante de Dios. Pero la pregunta que debe rondar en nuestras cabezas, que el apóstol Pablo contesta en forma excelente, ¿quién cumple la ley a perfección? Usted puede creer que cumple la ley a perfección. ¿Sabe? Jesús conoció a un joven así. Le preguntó al maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y Cristo qué le dice? Conocer los mandamientos. No hurtarás, no adulterarás. Sí, los conozco. Y todos los he cumplido desde mi juventud. Oh, hermano. Decirle eso al maestro que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Hermano, por eso es que cuando nosotros nos acercamos en oración ante el maestro en nuestra vida diaria,
en nuestra comunión diaria. Tenemos que ir humillados delante de Él porque Él conoce nuestros corazones, hermano. Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y Cristo le dice, qué bueno. ¿Está bueno esto? Pues mira, te falta una cosita. Dime, vende todo lo que tienes. Era un joven muy rico. Vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Jesús sabía que su avaricia era su Dios. El problema no era que tuviera dinero. No malinterpreta el texto. El problema es que ese era su Dios. Ese era el Dios que tenía que ser quitado de su corazón, derribado de su corazón. Por lo tanto, Pablo, sabiendo que la ley emite un juicio en Deuteronomio 27, 26 de aquellos que no cumplen toda la ley, se lo cita a los Gálatas. Todo aquel que no puede cumplir la ley completamente está bajo maldición, está bajo condenación. ¿Sabe, hermano? En esa huida de Juan Calvino se mueve en diferentes lugares, 2 o 3 años está viajando, se establece en Estrasburgo, pero posteriormente sigue la persecución y, para hacer la historia larga, corta, se dirige a Ginebra. Y allí había un reformador que era fuego, Guillermo Farel. La historia nos habla de Guillermo Farel en una forma increíble. En una ocasión, él estaba en un lugar y había un puente y estaba cruzando una procesión con una imagen, y Guillermo Farel empezó a condenar la idolatría y cogió la imagen y la tiró al río. Ya usted sabe que la gente lo siguió. Yo no sé cómo no lo alcanzaron. Yo creo que la adrenalina del mismo Guillermo Farel pues lo hizo correr. Así era Guillermo Farel. Oiga, y llega a Ginebra, mire qué interesante, por una noche. Juan Calvino llega por una noche a descansar para seguir sus estudios y estar cómodo y escribir y ayudar a la reforma, pero desde la seguridad, de la comodidad. Y Guillermo Farel se entera que Juan Calvino está en Ginebra. Es interesante porque siempre me he hecho esa pregunta y me la hago como historiador. De lo poco que ya había escrito Juan Calvino, ya había adquirido una fama en Europa. Porque los escritos de los reformadores se movían por contrabando. Los censores de la Inquisición estaban todo el tiempo buscando los escritos de los reformadores para destruirlos. Pero Alemania, que ya se había abierto a la reforma, sus imprentas estaban produciendo los libros de Lutero y varios países empiezan a imitar y reluce el nombre de Juan Calvino. Entonces Guillermo Farel se entera y dice, digan a Calvino que venga para acá. Y Calvino se reúne con el reformador, un joven abogado, teólogo, y Guillermo Farel le dice, quiero que te quedes aquí y me ayudes con la reforma en Ginebra. En el versículo 11, mire cómo dice el apóstol Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Los judaizantes insistían en que añadirle a la fe en Jesucristo todos los preceptos ceremoniales y morales de la ley como forma de salvación. Ha habido muchas críticas para esa posición, de esa interpretación de Gálatas, pero eso lo podemos discutir en el seminario. Ahora es interesante porque Roma predicaba algo muy parecido, pero muy adornado por ese pensamiento medieval. Roma nos hablaba de la gracia infusa. ¿Y qué era la gracia infusa? Lutero lo entendió muy bien, todos los reformadores, pero Lutero fue el primero que la enfrentó. Roma siempre enseñó que el bautismo, cuando se bautizaba a un niño, se le quitaba el pecado original. Y por lo tanto empezaba un proceso de crecimiento en santidad. Y mientras más crecimiento en santidad tuvieras, más créditos tenías para entrar al reino de los cielos. Y para eso necesitabas la gracia infusa. Esa gracia que se infundía a tu alma por el Espíritu Santo y el amor del Espíritu Santo. Pero había un problema. Fue el problema que encontró Lutero. ¿Cuánta gracia infusa necesito
para que Dios me acepte. Porque Lutero iba al confesionario, confesaba sus pecados y como monje hacía todos los sacrificios que tenía que hacer y sus ayunos y todo. Y de momento, en menos de 5 horas, creo que di mucho tiempo, pero vamos a darle 5 horas, el pecado hacía su aparición. O un mal pensamiento, o una queja, o una duda, porque eso es pecado. Por eso es que esto tiene que ser por gracia imputada, porque si no nadie aquí se salva. ¿Usted me oyó? Y Lutero lo tenía claro. Yo, caramba, y toda esta gracia infusa, después de darme 200 azotes y arrodillarme en clavo, eso me lo inventé ahora, pero no lo dudo. Todavía ese pecado persiste. Entonces, cuando le hablaban de la justicia de Dios, dice Lutero que llegó a odiar a ese Dios, porque justicia significa darle a cada cual lo que merece. Y Lutero, que tenía una conciencia clara de la ley de Dios y lo que dice la Escritura, sabía lo que merecía. Y es mejor que usted y yo tengamos ese pensamiento, que sepamos lo que merecemos, que si no fuera por la gracia de Cristo Jesús, ¿dónde estuviéramos? Oiga, por eso el apóstol Pablo enfatiza que nadie se justifica por la ley, porque eso es lo evidente, lo lógico, dice el apóstol Pablo, que la justificación tiene que ser por la fe en los méritos de Cristo, la fe en que Cristo pagó nuestra deuda. Oiga, Calvino, cuando le hace la invitación, imagínese a Farel, un hombre que era tremendo, le enfatiza y dice, no, mira, yo la verdad venía aquí por una noche. Como una noche puede cambiar tu vida, hermano. Usted piense muy bien lo que hace, ¿oye? Una noche puede cambiar su vida para siempre. Un acto puede cambiar su vida para siempre. Y Farel le dice, pero mira, aquí necesitamos trabajo, yo estoy solo prácticamente. Tenemos mucho trabajo aquí, tú nos puedes ayudar. No, mira, yo he decidido estudiar tranquilamente, escribir. Recuerde, Calvino era un literato también, abogado, teólogo, quería escribir, ya había escrito varias obras, quería estar tranquilo. Y ahí Guillermo Farel perdió la paciencia y le dijo, no lo voy a decir como él lo dijo porque no tenemos la grabación, pero como lo narra las personas, ¿verdad? Que tú no te quieres quedar aquí. Que Dios maldiga tus estudios. Que Dios maldiga tu tranquilidad. Que si no te quedas aquí, Dios maldiga tus estudios. Y Juan Calvino se quedó así, estupefacto, y le dijo, también yo me voy a quedar. Oiga, qué cosa increíble, ¿ah? Cómo la maldición de los estudios de Juan Calvino lo hizo quedarse en Ginebra y empezar una producción literaria y una cosmovisión que cambió toda Europa. ¿Sabe? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En pocas palabras, que la justificación por la fe y la justificación por las obras son excluyentes mutuamente, se excluyen mutuamente. No te puedes salvar por las obras y la fe. O te salvas por la fe o te salvas por las obras. Pero el problema es que tu naturaleza caída no te permite cumplir la ley a perfección. Y Dios exige perfección. Y aquí el único perfecto fue Cristo Jesús. Oiga, Calvino se queda en Ginebra. Y lo interesante de todo esto, hermano, que ya en 1536 se queda en Ginebra. Tiene miedo que Dios le maldiga los estudios, pánico, pero en 1538 la ciudad los expulsa a Farel y a Calvino. 2 años duró la paz. Y todo, y escuche bien, por ser hombres fieles a la Escritura y ejercer la disciplina en la iglesia. Y los hombres impíos que habían en Ginebra no querían disciplina. Querían vivir como le daba la gana. Y los expulsaron. ¿Y usted sabe algo? Juan Calvino llega a Estrasburgo nuevamente.
Y allí ejerció como pastor por 3 años, enseñando la palabra, tranquilo, escribiendo su gran obra, Las instituciones de Juan Calvino, la obra más vendida de la Reforma hasta el día de hoy, traducida a varios idiomas, seguía engrosándose. Pero aquí entra la importancia que entendamos el compromiso con Dios de los reformadores. Después de 3 años, es que hermano, usted no puede hacer las cosas sin disciplina, ¿oyó? Usted no puede, si usted conoce la disciplina de la Escritura, conoce la disciplina de Dios, usted no puede vivir como le da la gana. Y Ginebra quería vivir como le da la gana y empezó a tener amenazas de Roma nuevamente. Y un cardenal, esos muchachos que todavía pululan por ahí, le escribe una carta a la ciudad para que vuelva a Roma. Y Calvino le contesta en una obra magistral, respuesta al cardenal Sadoleto. Y después de 3 años, la verdad que el compromiso era increíble. Después que lo habían, como decimos aquí en Puerto Rico, lo habían votado, le piden que regrese. ¿Saben lo que es regresar, hermano? El apóstol Pablo le estaba pidiendo a los Gálatas regresar a la fe, regresar a la libertad, regresar a la paz. El apóstol Pablo sabía que en las iglesias de Galacia la esclavitud, la mentira y el error se iba a imponer sobre la gran libertad en Cristo que ellos habían adquirido. Y Pablo le pide que regresen. Por eso en el versículo 13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermano, ¿usted sabe lo que es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la muerte eterna. Los predicadores de prosperidad, ese grupo de payasos que nos rodean, hablan que la maldición de la ley es la pobreza, porque ellos necesitan mantener sus Rolls Royce y sus jets privados. Si usted tiene un Rolls Royce no hay problema, después que haya sido por su esfuerzo, ¿verdad? Ellos tienen que mantener su estilo de vida, viviendo del Evangelio, enriqueciéndose con el Evangelio. Y por lo tanto, condenan a la gente a la ignorancia y vuelven a las indulgencias de Roma y a las mentiras de Roma. Y hablan de la maldición de la ley refiriéndose a la pobreza, cuando la Escritura es clara que la maldición de la ley es la muerte. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya la muerte eterna no nos toca. Ya Cristo cumplió. Ya Cristo nos redimió. Por eso añade el apóstol Pablo unas palabras fuertes y atrevidas. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquel, oye hermano, aquel que era el majestuoso, el rey del cielo y la tierra, el que gobernaba todo lo que existe. El apóstol Pablo dice que fue hecho maldición para que nosotros vivamos eternamente. Juan Calvino volvió a Ginebra, hombre valiente, pero las cosas ya eran diferentes. Aunque hubo como decimos acá, sus escarceos, la autoridad moral de Calvino y la predicación del Evangelio, ya el pueblo la había aceptado. Empezó a dictar los famosos discursos que se comentaron en los comentarios bíblicos de toda la Biblia de Juan Calvino. Su obra magistral se engrosó en cuatro volúmenes. Predicó cientos de sermones. Enseñó y fundó la Academia de Ginebra. Hombres de todos lugares de Europa iban a la Academia de Ginebra. John Knox, el fundador de la Iglesia Presbiteriana, dijo que la Academia de Ginebra era la escuela de Cristo más grande después de los apóstoles. Y esa bendición se regó en todas las áreas de la vida. En la vida doméstica, en la profesión, en la política, en la teología. Se convirtió en esa cosmovisión que fundó naciones y refundó otras. El versículo 14 dice el apóstol Pablo: para que en Cristo Jesús, mire qué interesante, después que habló de maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa maldición que Dios deposita en Cristo
para que su pueblo elegido reciba la bendición de Abraham, para que sepa que somos hijos de Abraham. Esa bendición que nadie nos puede quitar, porque ser Cristo el maldito, Cristo es el que nos bendice, Cristo el que lleva nuestra pena, Cristo el que lleva nuestra culpa, Cristo lleva nuestros pecados, los mismos han sido clavados en la cruz y nadie nos puede quitar esa gracia. Ya no es gracia infusa. ¿Cuánta gracia infusa necesito, Señor? No, es gracia imputada en Cristo. Y hemos sido hechos bienvenidos a la familia de Dios y a la fe de Abraham. ¿Sabe, hermano? Farel maldijo los estudios de Juan Calvino. Yo no sé si ustedes lo crearon como a mí, ¿verdad? Pero mi mamá decía, no maldiga. ¿Se acuerda de eso? No, y eso debe ser así, no me malinterprete, ¿verdad? Deje las maldiciones a Farel. Oiga, pero es importante que entendamos lo siguiente. El único que maldice y bendice es Dios. Usted puede pronunciar lo que le dé la gana. El único que tiene el control de eso es Dios. Y desde el Gólgota, de la maldición del Gólgota, hasta la maldición de los estudios de Juan Calvino, hasta el día de hoy, esa maldición se ha convertido en nuestra bendición, en nuestra vida, en nuestra alegría. Y somos hombres y mujeres libres. Y no hay nadie en esta tierra, no hay nadie en esta tierra, ni en el mundo, ese mundo espiritual de los demonios, que pueda retar la bendición de Cristo en la cruz. Los reformadores lo entendieron, lo vivieron, murieron por eso. Y hoy nosotros agradecemos a Dios por sus vidas, para la gloria suya. Porque ya tenemos, como dice el apóstol Pablo, la promesa del Espíritu. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en comunión.